Prepara la ensalada más rica en solo minutos. Bueno, ya pues, hoy le traigo una receta que de verdad está espectacular. Arranquemos con el tomate, que es de los ingredientes principales en esta receta. Lo primero es lavarlo bien, porque aunque parezca que está limpio, siempre tiene polvo o residuos. Una vez bien lavadito, lo cortamos primero en rodajas y de ahí en cubos pequeños, no muy grandes para que sea fácil de mezclar y quede balanceado con lo demás. El tomate es pura frescura, aporta agua, vitaminas y antioxidantes que ayudan al corazón y a la piel, además de darle ese color rojo tan bonito que alegra cualquier plato. Seguimos con la cebolla roja, esa que tiene ese color morado intenso y que le da un saborcito especial a todo. La cortamos en julianas, o sea, tiritas delgadas y después la picamos bien finita para que no quede pesada ni muy fuerte en boca. La cebolla, además de ser un ingrediente clave por su sabor, tiene beneficios buenísimos para la circulación y el sistema inmune. Entonces no solo es rica, también es saludable. Lo animo a que se suscriba aquí, hágale clic y acompáñeme en esta cocina llena de sabor y alegría. Todos los días tenemos recetas nuevas, fáciles de preparar y pensadas para todos los gustos. Aquí siempre hay opciones saludables, sin azúcar y perfectas para compartir con los suyos. Ahora vamos con el apio. Ese tallo crocante que muchos usan para caldos o sopas, pero que en ensalada queda increíble. Lo lavamos bien y lo cortamos en trozos pequeños o lo picamos finito, como a usted más le guste. Este apio aporta fibra, frescura, ayuda a la digestión y tiene ese toque crujiente que hace que cada bocado sea más interesante. Aquí viene uno de los reyes de la receta, el aguacate. Lo abrimos con cuidado, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos para que se sienta bien en cada bocado. El aguacate es cremoso, delicioso, lleno de grasas saludables que son buenísimas para el corazón y para mantenernos con energía. Además, ese contraste entre lo cremoso del aguacate y lo crocante de la cebolla o el apio es lo que hace que esta ensalada sea tan especial. Luego seguimos con el cilantro fresco. Mire, este ingrediente es como el toque mágico, porque le da ese aroma, ese sabor que nos hace sentir que el plato está recién hecho y lleno de vida. Lo cortamos muy finito para que se reparta parejito por toda la ensalada. El cilantro, además de darle frescura, ayuda con la digestión y tiene propiedades que limpian el cuerpo. Ya con todos los ingredientes listos, los combinamos en una ensaladera. Vamos echando el tomate, la cebolla, el apio, el aguacate y al final, con cuidado, añadimos la lata de atún. Este lo escurrimos un poquito antes para que no quede con exceso de líquido y lo ponemos encima para que se mezcle suavemente. El atún es una proteína ligera, baja en grasa, con omega 3 que es excelente para el cerebro y el corazón. Así que aquí tenemos un plato completico, proteína, fibra, vitaminas, grasas buenas, todo en uno. Ahora sí vamos con el aderezo. En esta ocasión lo vamos a preparar directamente encima de los ingredientes, sin hacerlo aparte. Exprimimos el jugo de un limón bien fresco que le da ese toquecito ácido y refrescante. Luego le ponemos una cucharada de aceite de oliva extra virgen que le da suavidad y además es buenísimo para la salud cardiovascular. Añadimos una pizca de sal, otra de pimienta negra molida y listo. Con eso ya tenemos un aderezo natural, sencillo y lleno de sabor. Con una cuchara de palo o con una espátula mezclamos todo con cuidado para que el aguacate no se desbarate del todo y quede en cubitos bonitos, pero que sí se impregne del sabor del limón y del aceite. Mientras mezclamos, empieza a salir ese olor delicioso del cilantro, del atún, del limón y créame que ahí mismo dan ganas de probarla. Y para que la presentación quede todavía más linda, vamos a servir esta ensalada sobre una cama de lechuga. Eso no solo hace que se vea más apetecible, sino que también le da un toque crocante extra que la hace irresistible. El resultado es una ensalada balanceada, ligera, colorida y llena de beneficios para la salud. Haz la ensalada de aguacate más fácil y rica. Bueno, mi gente bonita de Qué Rico Recetas, vea pues que hoy les traigo una ensaladita que eso sí les va a encantar desde el primer mordisco. Arranquemos entonces. Lo primero que vamos a tener listo es el tomate. Escójase uno maduro, rosito, pero firme, porque esos tomates son los que sueltan jugo pero no se desbaratan. Lo cortamos primero en rodajas, bien parejitas, y después en cubos pequeños. Aquí es importante hacerlo despacio, porque el tomate es como el corazón de la ensalada. Le da jugosidad, color y hasta un saborcito ácido que equilibra todo. Y mire que además es una fuente buenísima de licopeno, que dicen los médicos que ayuda al corazón y a mantener la piel saludable, entonces vea puro beneficio. Ahora seguimos con el maíz dulce. Vamos a cocinarlo unos 5 minuticos, no más, porque la idea es que quede tierno pero crocante, que cuando uno lo muerda se siente el estallido del grano. Y si usted no quiere cocinarlo porque ya lo tiene enlatado, también le sirve. Solo asegúrese de escurrirlo bien. Listo, seguimos con el pepino. Aquí vamos a usar pepino europeo y le cuento un truquito.
No le vamos a quitar la cáscara ni las semillas, porque ahí es donde está buena parte de la fibra y los nutrientes. Además, la cáscara le da colorcito verde y textura, lo cortamos en láminas delgaditas y después en bastones pequeños. Eso sí, trate de que todos queden parejitos, porque recuerde que la presentación también es clave. Uno come primero con los ojos y si ve la ensalada bonita, ya se va preparando para disfrutarla. Lo invito de todo corazón a que se suscriba aquí mismo con un clic, ya hace parte de esta cocina tan alegre. Todos los días subimos recetas ricas, variadas y saludables. Tenemos opciones sin azúcar, pensadas para diabéticos y para cualquiera que quiera cuidarse sin dejar el sabor. Vamos ahora con el pimiento verde. Este es otro que le aporta frescura, crocancia y un saborcito medio herbal que balancea los demás ingredientes. Lo cortamos en cubos bien pequeñitos, casi que para que se integren con todo lo demás y no queden pedazos muy grandes. Y vea, el pimiento es alto en vitamina C, lo cual nos ayuda al sistema de defensas, así que le queda otro beneficio escondido en la receta. Seguimos con el aguacate, la joya de la corona. Este sí lo tenemos que manejar con cariño. Lo abrimos con cuidado, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos pequeños. Es clave que esté maduro pero no pasado, porque lo que queremos es esa textura cremosa que se derrite en la boca. El aguacate, además de ser delicioso, nos da grasas saludables, de esas que son buenas para el cerebro y para el corazón, y ni hablar de cómo combina con el maíz y el tomate, una maravilla. El cilantro fresco es el que le da el toque final de frescura. Ese aroma inconfundible que uno apenas lo huele, ya sabe que la receta va quedando bien. Lo cortamos bien finito, lo más delgadito que podamos, para que se distribuya por toda la ensalada. Ahora sí, llega el momento de juntar todo. En una ensaladera bonita, vamos a combinar cada uno de estos ingredientes: el tomate, el pepino, el pimiento verde, el maíz dulce, el aguacate y el cilantro. Después vamos agregando el aderezo directamente encima, sin hacerlo aparte. Esto le da otro sabor porque cada ingrediente se va impregnando directamente del aceite, del limón, de la sal y la pimienta. Entonces agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Ahora sí mezclamos con calma, despacio, para no aplastar el aguacate ni el tomate, porque queremos que se mantenga la textura y los colores vivos. Y vea, ya tenemos lista nuestra ensalada. Es ideal para un almuerzo ligero, una cena saludable o hasta para llevar a una reunión familiar, porque le aseguro que todos van a preguntar por la receta. Y antes de despedirme le voy a decir algo importante. Esta ensalada la puede acompañar con unas arepitas asadas, con un pedazo de pollo a la plancha, con pescado o incluso con una buena porción de arroz blanco recién hecho. Queda perfecta con todo porque es fresca, ligera y combina con cualquier proteína. Si le gustó, no olvide dejarme un comentario contándome cómo le fue, si le hizo alguna variación o con qué la acompañó. Receta fácil y saludable de pollo que te encantará probar. Bueno pues, vea que hoy le tengo una receta de esas que uno dice, ¡qué cosa tan buena! Arranquemos primero con los huevos, porque son los que se demoran un poquito más. Los ponemos en una ollita con agua suficiente para que queden bien cubiertos y los llevamos a fuego medio. Cuando el agua hierva, los dejamos unos 10 a 12 minuticos, que queden duros pero sin pasarse. Y mientras ellos se cocinan, vamos adelantando lo demás. Seguimos con la lechuga verde crespa, que es una belleza de ingrediente. La metemos en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. La dejamos ahí unos minuticos, que eso la limpia de impurezas y queda lista para comer sin miedo. Mientras la lechuga está en el agua, agarremos los tomates maduros, esos que estén rojitos, firmes pero jugosos, porque son los que mejor sabor le dan. Primero los cortamos en rodajas y luego esas rodajas en cubitos pequeños. Así, logramos que en cada bocado se siente ese saborcito dulce y ácido tan característico. Y ojo que el tomate es una maravilla, lleno de licopeno, que es un antioxidante buenísimo para el corazón. Ahora vámonos con el aguacate, que es el rey de la mesa colombiana, ¿cierto que sí? Nada mejor que un buen aguacate maduro, cremoso y suave. Lo vamos a cortar en cubos medianos, ni tan chiquitos que se deshaga todo, ni tan grandes que se vuelva un pedazo incómodo en la boca. Ese aguacate nos aporta grasas buenas, de esas que protegen el corazón y ayudan al cerebro, además de darle a la ensalada una textura cremosa que no tiene pierde. Te invito a suscribirte Con Toda la Confianza, que aquí se cocina sabroso y con el alma. Todos los días traemos recetas diferentes, fáciles y muy ricas, muchas sin azúcar y aptas para todo mundo. Este canal es como una cocina paisa abierta para vos. Volvamos a la lechuga, que ya estuvo en el agua con vinagre. La escurrimos bien, que no quede con exceso de agua, y la cortamos en tiras no muy delgadas, para que mantenga su textura crocante. Por este momento ya los huevos deben estar listos, entonces los sacamos del agua, los dejamos enfriar un poquito, los pelamos y los cortamos en cubos. Esto le da proteína y consistencia a la ensalada, para que no quede solo como un acompañamiento, sino como un plato que llena y nutre.
Ahora sí, vamos armando todo. En un tazón grande ponemos la lechuga, el aguacate y el tomate maduro. Asimismo agregamos 200 gramos de pechuga de pollo desmenuzada y el huevo. Para finalizar, como aderezo agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Luego revolvemos con cuidado, suavecito, para que los ingredientes se integren pero no se maltraten. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Y vea pues, ahí quedó lista nuestra ensalada. Ahora, ¿con qué la podemos acompañar? Pues con un arrocito blanco, con unas arepitas recién hechas, con pan integral tostado o incluso solita como almuerzo o ligero cena. También queda espectacular si la sirve junto a un pedacito de pescado a la plancha. Y ya sabe, si le gustó esta receta, déjeme un comentario aquí abajo contándome cómo le fue. Compártala con sus conocidos, regáleme un me gusta y suscríbase al canal para que siga viendo más recetas como esta. En Qué Rico Recetas siempre le voy a tener cositas fáciles, saludables y con mucho sabor, hechas con amor. Así que hágale pues, anímese, disfrútela y nos vemos en la próxima. Que aproveche.